Primero cogieron a los comunistas, y yo no dije nada porque yo no era un comunista. Luego se llevaron a los judíos, y yo no dije nada porque yo no era un judío. Luego vinieron por los obreros, y yo no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. Luego se metieron con los católicos, y yo no dije nada porque yo era protestante. Y cuando finalmente vinieron por mí, no quedaba nadie para protestar. El día 16 de marzo del 2007 ejecutaron a mi esposo, Daniel Torres, y a mi hijo, Roque Julio, de 16 años. Eso lo hizo la Brigada 16 de Yopal. Y el pago es hasta de 3.815.000 pesos por abatimiento de quiénes, de miembros de guerrillas, escuadras o brazos responsables. Entonces me dijeron que había una emboscada y habían 2 guerrilleros muertos. Es claro que algunos sectores interesados en desprestigiar la seguridad democrática han encontrado en este problema la oportunidad perfecta para presentar denuncias sin fundamento, con el objeto claro de infiltrar cifras y desprestigiar a la fuerza pública. ¿Cuáles 2 guerrilleros muertos si en la finca estaban mi esposo y mi hijo? Y ellos no eran ningunos guerrilleros. Ellos se encontraban trabajando allí en la finca, porque ellos eran agricultores y trabajaban con ganado, eran ganaderos. ¿El por qué los mataron? Porque mi hijo había sido testigo de 2 muertes que hubieron en la misma vereda en el 2005 y en el 2006. Mi hijo declaró esos 2 hechos. Y eso fue lo que le pagó mi hijo en vida. Los mataron por solamente ser testigo de lo que ellos estaban haciendo con la gente civil de la misma vereda. No fueron ellos, han sido muchos las personas que han muerto en manos del ejército. Eso no es justo. ¿Quién es el responsable de esta vida que estamos viendo nosotros? El gobierno, el señor presidente que tenemos. Él es el único responsable de eso. Estamos frente a un fenómeno ya, o una conducta generalizada de desaparición y de fusilamiento, por así decirlo. Mire las cifras por año: 1996, un caso de violación de derechos humanos; 1997, 8; 1998, 4; 1999, 6; 2000, año 2004, 2001, 3; 2002, 12; 2003, 37; 2004, 93; 2005, 125; 2006, 223; 2007, 397; 2008, 112. Y hay un reporte de la Defensoría del Pueblo que a la fecha han llegado cerca de 100 denuncias, ¿cierto?, contra miembros de fuerza pública en relación al tema. Mi nombre es Paula Sanabria, soy familiar de una de las víctimas de falsos positivos. Mi padre se llamaba Iber Mendoza, era mi padre de crianza, murió el 24 de marzo. Supuestamente fue dado de baja en un combate de guerrillero, fue camuflado. Pues ustedes entenderán que pues no es fácil, un padre es un padre, como al ejército le pagan por cada guerrillero que le dan de baja, pues claro, a ellos les hace más fácil matar a la gente de civil, normal, a la gente, vestirla, pasarla por guerrillero. Pues se supone que el ejército son los héroes de Colombia,
Lo normal es que uno no les tenga miedo, que antes les tenga es como, o sea, que uno se sienta protegido al lado de ellos, pero la verdad, no, yo sí les tengo miedo. Ejecutaron a mi esposo. Y el pago es hasta de 3.815.000 pesos. Y desprestigiar a la fuerza pública. Empezaron a hacer homicidios selectivos, Los mataron. fusilamiento. Falsos positivos. Vamos a la brigada De 16. tergiversar la realidad. Y ya le quitaron la vida. ¿Quién la desapareció? Que fueron desaparecidos. Y fue desaparecido Por las autodefensas, Homicidios, torturas. tenían vínculos con el ejército porque Estaban coordinados. Andaban como amigos. Sí, eran los mismos. Eran cómplices. De la Brigada 25. Demasiadas Bueno, muertes. si lo mataron acá en claro, la los casa. mataron. Ese era mi hijo. Lo mataron. Hasta que la BP terminara de ahí. Sí, Salgaula. Asesinos. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Jairo tenía 17 añitos y Luis tenía 19 años. Eran estudiantes del colegio. A Luis lo sacaron de una casa de una hermana. Entraron a la fuerza, golpeando las puertas, lo sacaron y a Jairo lo cogieron en la calle, pues eran las 6 de la tarde y él estaba por ahí, por la calle, entonces a esa hora lo cogieron. No aparecían por ningún lado. Con el personero fueron al ejército, los preguntaron y dijeron que no sabían, pues que porque la noche anterior había habido un enfrentamiento y que habían habido varios muertos y que no se sabía qué pasaba, qué pasaba. Nadie nos dio razón, buscamos por todo lado y nadie daba razón, como hasta el tercer día, cuarto día que salió un señor a ordeñar sus vacas a un potrero cerca aquí del puente del río Chamezano. Entonces ahí él llegó y los encontró muertos. Fueron terriblemente masacrados. Les quitaron las uñitas. Y quedó pues comprobado que el ejército que en ese momento estaba acá habían asesinado a los muchachos. Con este suceso inicia toda la violencia que vivimos casi durante 15 años en nuestro municipio. Fueron las primeras víctimas y nosotros fuimos los que pusimos la cuota inicial. Pues eso, llegaban ahí y llevaban la gente, veces amarrados, veces sueltos, pero por allá después de que estuvieran lejos ya hacían lo que quisieran hacer. Sí, mi esposo desapareció el 9 de febrero del 2003, acá en el municipio de Chameza. Él fue raptado por grupos paramilitares que lo llevaron y no se ha sabido más nada de él. Junto con mi esposo también desaparecieron 22 personas de acá también del municipio. Esta es mi hija que le quitaron la vida a los paramilitares. La cogieron en el puente de Uneti, la llevaron para Tabramena y allá le quitaron la vida. Cuando eso estaba de comandante el capitán Guerrero, no sé, algo así. Y entonces el ejército y ellos eran muy amigos.
O sea, ellos se sentaban en las mesas a tomar cerveza, ellos entraban aquí al pueblo. El ejército se encargaba de pasarles los listados de la gente que salía y entraba salía y entraba al pueblo, ¿sí? Del día aquí había ejército, había policía, pero la misma daba. Sí, en el año 2002 los paramilitares secuestraron a mi esposo, se lo llevaron, lo tuvieron 8 días por allá, maltratándolo, torturándolo, y en ese mismo día nosotros nos desplazamos de ahí, abandonamos la finca, los animales, todo. Estábamos confiados del ejército, que el ejército nos iba a proteger en esos momentos y que no iba a dejar. Entonces nos dimos de cuenta un día que el capitán del ejército sí hablaba con los paramilitares, se saludaba y hablaban. Y nosotros dijimos, está grave, todos son los mismos. No teníamos salvación. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, 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 yo. El caso es la desaparición de 7 familiares, entre ellos mi papá, mi mamá, 2 hermanos y 3 tíos que fueron desaparecidos en febrero y marzo del 2003 por los grupos paramilitares. Pues mi esposo, él desapareció el 18, sí, el 18 de febrero del 2003. Mi hijo se llama Carlos Andrés Barrera Pedraza. Él era estudiante de zootecnia, estudiaba en la universidad en la UNAD de Sogamoso y fue desaparecido el día 28 de febrero del 2003. Él fue desaparecido por las autodefensas febrero 20 del 2003. Hasta hoy no he podido tener una razón concreta qué pasó con él. Mi gran ansiedad es saber si él está vivo o si lo mataron, a dónde lo dejaron para recoger sus restos. Aquí en Casanare operaban las ACC, Autodefensas Campesinas del Casanare, dirigidas por Martín Llanos. Estas autodefensas entraron a finales del 2002 y principios del 2003 y empezaron una lucha por apoderarse de esta región. Los paramilitares desaparecieron a mis 2 hijos el 2 de febrero del año 2003 y hasta la presente no sé dónde estarán, solamente sé que los desaparecieron, que los llevaron y que no se sabe qué ha sucedido hasta el día de hoy. Desde el día que desaparecieron nuestros seres queridos, hemos sido amenazados por estos mismos grupos paramilitares, como también en esa misma época amenazados también por las tropas del ejército que se encontraban. Pues no quiero que salga mi rostro ahí bien vivo porque tengo miedo
Mejor dicho, uno tiene muchas cosas para hablar, pero por miedo no se atreve a uno a hablarlas. En ese mismo entonces a mí me reclutan para prestar el servicio militar. Fui al batallón de Tabramena, batallón número 44, donde por un principio y un momento pensé que de pronto, estando en el ejército, prestando el servicio militar, podría obtener alguna ayuda o este ejército me podía de pronto ayudar a rescatar a mis familiares. Yo comentaba con mis superiores lo que ha pasado con mi familia y les pedía que por favor me los ayudaran a rescatar de este grupo paramilitar. Cada vez que les comentaba a mis superiores, ellos se burlaban de mí y criticaban, insinuando que las desapariciones de Chávez y Receptor había sido un bien para ellos porque los paramilitares se habían llamado guerrilleros, que no eran ningunos campesinos de la región. A mí lo que más me ha dolido es que cuando los señores paramilitares entraron acá, tenían vínculos con el ejército porque el ejército estaba aquí en Receptor. Y aún ellos estando aquí, así entraban los paramilitares y se llevaban a la gente. Siempre ellos entraban acá armados, llevaban mercado o lo que fuera, y el ejército prácticamente lo que hacía era como escoltarlos, pues como... Estuvieron con el ejército en una sola, digamos, lo hacían en una sola banda, porque el ejército estaba aquí mismito, aquí en el municipio, en el casco urbano, y los paramilitares ahí mismo, ahí nomás, y ellos no tenían temor que tal vez el ejército les hacía algún operativo o algo, no. Ellos estaban coordinados, eso es muy notorio, que ellos estaban coordinados. Entonces, ¿cómo le podíamos decir al ejército que nos colaborara, que nos protegiera, si eran los mismos? Bueno, para nadie es un secreto que aquí operaba la guerrilla antes de entrar los paramilitares. Y pues sí, ya habían venido sísmicas, aquí han hecho reuniones. La guerrilla cuando nos reunía, pues nos decían que no dejáramos que las petroleras entraran, porque donde las petroleras entraban, como eran permisos del gobierno, que de todas maneras así uno se opusiera, pero que hiciéramos paro, resistencia, porque eso sí, la demora era que fuera a entrar una compañía, lo primero que enviaban eran las autodefensas para hacer dicha limpieza que ellos dicen. Y sí, dicho y hecho, ocurrió esto y al poco tiempo entró la compañía Petrobras. Desde que empezaron esas compañías por aquí fue que empezó ese orden público. Antes no, la gente podía salir a las horas que fuera, de la noche, irse para sus fincas, no pasaba nada, y fue resultando esas compañías por ahí, de una vez resultaron gente por ahí mala, que no dejaba ya andar a nadie de noche, que a cualquier momento los encontraban por allá muertos, la gente por ahí en los caminos. Bueno, mi marido no lo mataron aquí en la finca, él murió en Agua Azul. Y mi hermano sí lo mataron acá en el caserío. En el caso de falsos positivos, es el caso de mi esposo. Eso ocurrió el 24 de marzo del 2008 en la vereda Monterralo.
a manos del Ejército Nacional, exactamente la Brigada 16. El ejército lo paga BP para seguridad de los mismos taladros. A raíz de ese problema, lo único que he recibido son amenazas por parte del ejército. A los 8 días de la muerte de él, fuimos amenazados. Estando los muchachos ahí, llegó el Gaula y los encerró, los agarraron, los bajaron por ahí para abajo, amarrados, y los estropearon seguro. Y al otro muchacho, al de la casa, lo soltaron, y a lo que el otro iba bien arriba, que es que escuchó la la plomacera, dije es que en enfrentamiento, que por ahí no había nada, cuando los tuvieron ahí, por ahí no vieron nada, no vio nada. Y esos que escuchaba plomo, bombas, eso sonaba, y que al ratico bajó el helicóptero, llegó el helicóptero. Claro, los mataron y ahí los llevaron para Yopal. Ayer nuevamente volvimos a recibir amenazas. Ayer a las 7:40 de la mañana llamaron a mi hija. Yo no entiendo por qué el ejército hace esas cosas. Es que ellos son los que tienen que proteger la comunidad, los campesinos, pero entonces son unos asesinos. El señor presidente, cuando vino a Yopal, le solicitó al ejército que tenía que dar rendimiento, que dónde estaban lo que estaban haciendo, y sino que renunciaran. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a matar campesinos y a pasarlos como guerrilleros, y pues para el gobierno era que ya estaban terminando supuestamente la insurgencia, y mentiras, porque ellos estaban matando era campesinos, y como en ese tiempo la gente le daba miedo todavía denunciar, pues por peligro a que cualquiera lo matara. Cuando el pobre alza la voz para hacer algún reclamo, lo tachan de guerrillero siendo siempre maltratado, le pisotean sus derechos como si no fuera humano, y es el dirigente obrero, su vida vale un centavo. Por la igualdad de derechos, debemos seguir luchando, unidos en uno solo los gremios y sindicatos, demostrando a pecho abierto que nunca nos han callado y que sabemos defendernos de aquellos seres malvados. Es esta la situación en mi país tan querido, donde hoy se alza la voz de todo un pueblo sufrido, es la voz de un cantador que anda por los caminos con viento de libertad para el obrero y campesino. La gente se había organizado y a reclamar los derechos, y el líder que reclamaba sus derechos y que era más echado para adelante era el primero que doblaban. La persona que habla y que reclama es la primera que se desaparece. Aún nos mataron unos líderes que, digamos, que buscaban la forma de hablar con, digamos, con BP, con las entidades duras, pero no sé por qué a esos líderes los desaparecían. Mire, usted es fuerza militar, está en Taura, Mena, que hay una base todo el tiempo, y nosotros por el cerro regamos todos los cerros, las serranías llenas de paramilitares. ¿Cómo no van a saber que ahí están? Mi hijo se llamaba Nelson Raúl Pinto, tenía 18 años. Él, pues no sé qué fue lo que pasó con él. Él se perdió en el 2002, se fue para Yopal y nunca regresó. No he tenido noticias de ninguna clase, ni decir si que esté vivo o que esté muerto, pues para mí, por la esperanza que esté vivo, pero yo sé que no. Yo sé que él no está vivo.
Y pues yo nunca puse el denuncio a las autoridades porque pues siempre tenía como esa esperanza de que de pronto él algún día pues llegara. Y todavía tengo esa esperanza, sí, pero aunque ya no muy. Y hasta el día de hoy no se ha sabido nada de él, nada. Entonces, pues no sé quién lo haya matado, quién se lo haya llevado, pues para mí creo que fueron los paramilitares. Como en el 98 comenzaron más o menos la persecución por parte de las tropas hacia los campesinos. El ejército, la brigada 25, yo iba con 2 muchachos y una persona un poco desmentizada. Íbamos para un cunuco. Cuando nos topamos con el ejército y cada uno nos agarró para un lado y nos encendieron una pata, culata. Nos dieron pata y culata la que nos comimos. Que porque no les decíamos, que les dijéramos a dónde estaba la guerrilla. Y yo no sabía porque uno vive de su trabajo, en su finca, no vive por ahí detrás de nada, de más personas. Pues esa vez me dijeron que si yo los denunciaba, ellos me venían por yo y yo me fui de la finca. En ese tiempo se llevaban a cualquier persona, el toro a capturarlo y pasarlo allá como subversivo. El ejército se ve beneficiado en el sentido en que tienen ascensos, tienen vacaciones, por cada persona que ellos entregan, tienen un monto como digámoslo, en dinero. Y también cuando de pronto ellos cometen un asesinato. Y yo llegué y fui y les pregunté y me dijeron no le sabemos dar razón. Lo único que le sabemos decir es que hubo un enfrentamiento y le dimos de baja a un subversivo, me dijeron así. Yo les dije, bonito subversivo, ese era mi hijo, les dije yo. Entonces me trataron muy mal. Me dijeron que era una vieja hijo de puta, que si era un guerrillero. Yo les dije, él no era ningún guerrillero. Bueno, y se fue, allá subiendo un potrerito del río para arriba, ya estaba el ejército ahí, lo siguieron. Bueno, lo alcanzaron, lo agarraron a golpe y fue para abajo, lo echaron a puros golpes. A lo que lo bajaron a lo bueno, ahí debajo una matica, lo metieron para entre la mata y formaron la plomacera, que era un enfrentamiento, que le habían matado, que no sé qué más. Y el muchacho estaba ahí en la casa y ahí no tenía nada, ni armas, ni nada. Ahí, y ahí sí lo legalizaron, porque lo camuflaron y le pusieron armas y toda vaina. Y el helicóptero vino y lo recogió ahí del plano. Y lo llevaron, eso fue en el 2005, me parece. Cuando empezó a llegar las compañías, pues todo el mundo, por eso fue que empezaron las compañías a trabajar, porque todo el mundo contento de que pagaban muy buen sueldo, que mejor dicho, todo el mundo iba a coger plata en cantidad y mentiras, porque pues sí se pudo haber cogido plata, pero hubieron demasiadas muertes por motivo a todo eso. En tiempos aborígenes esta guerra se inicia cuando Huiscas y Quimbayos se mataban por codicias. Saqueadores españoles llegaron sin preaviso, acribillando y esclavizando a muchos de nuestros hijos. Los guerreros de estas guerras han cambiado. Ahora en Turquía con las tropas del Estado, pandillas juveniles contra grupos milicianos. La guerra de los narcos, la guerra entre sicarios, la guerra de las razas y entre clases sociales, la del cazador en contra de los animales. Esta es una sociedad largamente hecha de plomo, donde reinan las guerras por las tierras y el oro, guerras casi tan sordas, nunca declaradas, donde el resultado es muerte y familias desplazadas. Porque a pesar de que del Morro actualmente están saliendo alrededor de 14.000 barriles de crudo diario, el corregimiento del Morro carece de un médico permanente, carece de vías. Los campesinos no tienen energía eléctrica. La cobertura en gas domiciliario es muy mínima y se paga una tarifa altísima. Pues vaya recogiendo eso, yo voy acomodando las bolas acá.
Adainzo se conformó, lo conformaron las 17, 18 veredas y luchó, permanentemente luchó Adainzo por los derechos de los trabajadores. Y se consiguieron cosas, se consiguió el respeto de la comunidad, se consiguió que respetaran los trabajadores, se consiguió que respetaran el medio ambiente. Entonces ya las cosas eran como muy difíciles, negociar con BP. A él no le convenía que ellos se estuvieran reuniendo, que esos líderes movieran las comunidades, que se rebelaran en pocas palabras. Hasta que la BP, me imagino que viendo un obstáculo permanente con Adainzo, no se sabe utilizando qué medios se desató una persecución en contra de las directivas de Adainzo. Y ya empezaron a haber muertes, ya empezó este compañero Osvaldo Vargas, que a él lo mataron en el 2004. Terminado Adainzo se conformó una asociación que se llamó Asojuntas. A Parmenio lo eligieron presidente de Asojuntas el 7 de mayo del 2005, me parece que fue esa fecha. Y el 10 de mayo de ese día, 3 días después, lo asesinaron. Él bajó a la casa a almorzar y iba de regreso. Llegando ya casi a la hora, pues no sé, ya lo estaban como esperando a él. Lo interceptaron, varios pistoleros. Y ese día pues acabaron con la vida de él y de otro compañero que iba en la moto. Ellos no querían dejar indicios de ninguna clase de Adainzo, porque Adainzo fue una asociación que puso en jaque a la BP. Puso en jaque a la BP varias veces, le hicimos 2, 3 paros. El último paro, un paro más o menos de 45 días, reclamando los derechos de los trabajadores, porque estaban pagando muy mal, estaban contaminando mucho el medio ambiente, el río Cravosur, la misma quebrada La Guatoca, estaban deforestando totalmente. Con la muerte de mi hermano y el otro muchacho, nadie quería saber, nadie quería nada. Entonces, pues el camino quedó abierto para BP. Fresco, porque él ya había conseguido lo que tanto quería. Pero desgraciadamente, aquí lo que se diga en contra de una multinacional no tiene eco. Porque es que prácticamente las multinacionales son las que suplantan el Estado en el campo. El Estado colombiano, lastimosamente, y aquí en Casanare no hacen presencia en el campo. Entonces, la muerte de mi hermano se la atribuimos a la Brigada 16, al Gaula. Es que el día 16 de abril del 2008 me tuvo el DAS y el ejército en esta jurisdicción del municipio de Támara, Islandia. Desde ahí para acá ha sido una persecución de las autoridades contra mí y han sido molestos, o sea, en la casa, en la finca, con unas persecución hacia mí, hacia mi familia. A diario hay veces amanecen en redondo de mi casa o en la finca me los encuentro. No puedo andar solo. He sabido por varias bocas de personas que de pronto quieren estoparme en solo, no sé para qué querrán hacer conmigo. Entonces me preocupa eso, como que siento miedo porque de todas maneras con todo esto de falsos positivos que ellos han hecho, de pronto me pueden causar el daño a mi vida. Y alrededor de esta inspección, sea en Campo Hermoso, en jurisdicción de Támara, que estamos aquí en jurisdicción de Támara, han habido muchos casos, por ejemplo, de gente civil que la ha matado el Gaula, el ejército, y hay 4 casos de esos que
que unos muchachos que trabajando en las fincas se los llevaron, los hicieron pasar por guerrilleros, poniéndole un camuflado y todo eso. Y de igual, para después el mismo Estado tenerlos que pagar y eso uno se da cuenta. Por ejemplo, un civil de eso lo agarraron, le pusieron un uniforme y lo mataron. Le ofrecieron 300 millones de pesos para que dejara entrar la petrolera, una compañía petrolera dentro del resguardo. Y él les dijo que no, que mientras él fuera Álvaro Salón, que él no dejaba ni admitía vender su comunidad por cualquier plata ni nada. Hasta que lo mataron. Entre el Piedemonte y los llanos orientales, el departamento de Casanare tuvo la maldición de contar con una extraordinaria riqueza petrolera que lo convirtió en blanco privilegiado de la violencia estatal y paraestatal, la que a su vez ha sido funcional al apoderamiento indiscriminado del precioso recurso energético por parte de empresas transnacionales. El afán de extracción no se ha parado siquiera frente al derecho a la vida de los casanareños, llegando a emplear cualquier método para eliminar todo obstáculo que impida la apropiación del oro negro. Sobre una población de apenas 300.000 habitantes, en los últimos 20 años han sido desaparecidas más de 2.600 personas, mientras que miles han sido asesinadas. El mundo está dividido en quienes poseen la palabra y quienes la tienen que pedir prestada. Frente a un gobierno que pretende perdón y olvido para sí mismo y para los verdugos, hoy las víctimas han roto el silencio, han puesto a un lado el miedo y están tomándose la palabra. Hay cosas que a nivel nacional se destacan y con mucho fervor, sí, que la guerrilla, que los secuestrados, que los canjeables, que los políticos, que los militares, pero lo que pasó acá también fue con humanos, lo que pasó acá también se debería dar a conocer. Y también debería tenerse la importancia de eso que ocurrió acá. Entonces solamente queremos nosotros como víctimas que se llegue a la verdad, que nos ayuden a esclarecer todos estos casos, que se haga justicia. Poder esclarecer la verdad de los hechos, que haya verdad, que haya justicia, como asimismo también que haya una reparación por los daños que estos grupos nos han ocasionado a nosotros los familiares de los desaparecidos. No estoy de acuerdo con justicia y paz porque allí siento que no hay justicia. En ese sentido lo que pasa es que está como engañando al pueblo porque después de que fueron todos una sola complicidad para hacer esas cosas, entonces ahora dicen que con esa justicia y paz eso no se debe, no puede ser. Pues el gobierno será el que los perdona y olvida porque él no siente lo que sentimos los familiares de las víctimas. Nosotros como familiares de las víctimas no podemos olvidar. El gobierno, para él sí le conviene que les perdonen y les olviden porque a él no le duele nada hacer esas cosas con el pueblo campesino. En estas vegas del río Aricoro, el plátano, la yuca, por eso yo en este Casanare no me voy. Las mazorcas, ahí hay mazorcas, tengo plátano, hartón, yuca sembrada media hectárea, a lo bien vivido.
ha convocado hoy aquí, en Chámeza, la memoria dolorosa de lo sucedido hoy hace 20 años. El 31 de octubre de 1989, cuando los hermanos Jairo Antonio y Luis Álvaro Acosta fueron sacados violentamente de sus viviendas, sometidos a bárbaras torturas y ejecutados por funcionarios de un Estado que había sido establecido para proteger la vida y no para destruirla. Pero aquello era solo el comienzo de los horrores. Mientras los grandes medios de información se regocijaban descubriendo los grandes hallazgos de hidrocarburos en Cusiana y Copiagua y los avances en los convenios con empresas multinacionales que explotarían esas riquezas para beneficio del país, estas comarcas se vieron progresivamente sometidas al control militar y paramilitar que implantó la muerte y la desolación en poblaciones que deberían haber sido las primeras beneficiarias de esas riquezas. Grande es la tentación de olvidar el pasado para que sus horrores no nos sigan atormentando como fantasmas impertinentes que desestabilizan los días de vida que nos quedan. Pero ¿cómo construir un futuro de dignidad y de solidaridad si se acepta que el pasado no sea sometido a juicios de responsabilidades? Jamás será posible construir responsabilidades frente al futuro sobre la base de irresponsabilidades frente al pasado. La paz no es la simple ausencia de guerra, como nos lo dice la Iglesia en tantos documentos. La paz es fruto de la justicia. La paz cristiana es el fruto de la justicia. Y estamos seguros de que la violencia no será erradicada totalmente mientras no se construya justicia, porque la justicia es la raíz de la paz. En medio de la muerte, aún en medio de la tortura, existe la esperanza, y una esperanza que pasa por el derecho a la memoria, por el derecho a recordar, que no tengamos vergüenza de nuestro pasado, de nuestra gente, de las luchas que hemos dado. No más impunidad, no más tortura, no más violencia de Estado, pero las víctimas de Colombia tenemos la autoridad ética y moral de tener derecho a un país libre, soberano. Queremos animar con esta peregrinación a todas las familias de esta región para que
con un ánimo y una fuerza muy grande, un valor muy grande, continúen en esa lucha buscando la verdad, buscando la justicia, buscando la reconstrucción de todo lo que ha sido destruido. Y vivimos también con la conciencia de que la sociedad en la cual estamos sumergidos es así y no de otra manera, gracias al exterminio de los que fueron expulsados violentamente de la vida, gracias a que sus sueños fueron aniquilados, gracias a que su energía vital, sus proyectos de vida, sus proyectos de sociedad fueron aplastados. La realidad que nos rodea es, pues, una realidad ilegítima y perversa. Pero si algo fue quedando fuera de duda, es que todo este festín de horrores y crueldades tenía intencionalidades precisas, que derivaban con meridiana claridad de políticas de Estado, en contubernio con intereses de grandes capitales. La misma superposición de calendarios muestra la coincidencia irrefutable del establecimiento de multinacionales petroleras en la región y el desarrollo del terror. Pero quiero decirles, el miedo paraliza, el miedo enceguece. Por el amor que tenemos a nuestro país, a nuestros seres queridos, no le tengamos miedo a las amenazas, no le tengamos miedo a frases que justifican en nombre de Dios y de la democracia que se asesine un pueblo. Se pueden matar muchas personas, pero no se pueden matar los pensamientos. Tenemos que trabajar por la memoria, por la verdad, por la justicia. Y a un Estado que en relación directa con el paramilitarismo, el narcotráfico y el crimen organizado, tenemos que decirle basta, no más crimen, no más impunidad. Anoche escuché varias explosiones, putum patán, putum pete, tiro de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toque de puertas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, cómo se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh.